Episodio número 3 de esta lectura y revisión del libro, esta guía matrimonial en el Jardín de la Paz, una guía matrimonial para hombres con la intención de desarrollar el rol tanto de papá como de esposo, pero sobre todo como hombre, que antes de ser papá y antes de ser esposo, cualquier varón, primero fue, por supuesto, hombre, primero es hombre, perdón. Dicho lo anterior, les quiero contar que ha sido una gran bendición lo que hemos estado analizando y revisando y que justamente he escuchado muy buenas referencias de lo que la gente ha estado escuchando. ¿Está bien? Así que es una oportunidad muy buena para poder seguirnos esforzando en ese tema que a todos nos suma, que todos necesitamos y que a pesar de que no estés casado o a pesar de que ya estés casado o cualquiera que sea tu situación de relación, de acuerdo con respecto al matrimonio, sea cual sea, este libro es para ti, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos encontramos en el capítulo número 2, vamos a estudiarlo y leerlo. Sin embargo, quisiera poder cerrar con respecto a lo último que analizamos con una idea muy sencilla y muy clara. Te quiero pedir que vayas conmigo a Primera de Corintios 13, una cosa muy sencilla y muy fácil de poder entender y de recordar, es justamente 1 Corintios 13 y justo sabes que esta intención de revisión del libro es con base en la palabra. Entonces queremos filtrar lo que el libro menciona, que si es cierto es filosofía judía, es sabiduría judía, pero queremos filtrarlo con lo que la palabra muestra. Y en 1 Corintios 13 aparece cuando el apóstol Pablo les dice a los corintios algo interesantísimo y les dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía, y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, incluso menciona, y no tengo amor, dice, nada soy. Punto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor, perdón, dice el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Punto. Este versículo al final, con él vamos a concluir, nos va a ayudar un montón para entender exactamente a qué se refiere toda esta intención. Pero mientras, vamos por favor por adelantito, 1 Corintios 16, el último capítulo de 1 Corintios, esta carta, y esta va a ser el versículo de verdad que yo catalogaría como el lema para todo lo que hacemos en Ser Sansón no basta, ¿de acuerdo? Que les compartía la semana pasada, 1 Corintios 16, 13. Yo les pido que se lo aprendan de memoria, que lo practiquen, que lo trabajen, que lo tengan presente. Dice 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes, perdón, en la fe, ser fieles, portaos varonilmente y esforzaos. Para algunas personas ahora son las 5 de la mañana, para otras personas ahora son las 4 de la mañana, para otras personas son las 6, las 8 de la mañana, y eso es algo, por supuesto, muy bueno. Pero con eso te quiero decir que definitivamente necesitas esforzarte. Y yo sé que a lo mejor vas a decir, es que ya me esfuerzo un montón. Bueno, hay que recordar un principio que vamos a analizar más adelante y es la parte de que la responsabilidad de nosotros como varones es ilimitada, ¿de acuerdo? Vamos a entenderlo un poco mejor más adelante y vamos a seguirlo trabajando, pero de entrada te digo, necesitamos esforzarnos y Pablo le decía a los corintios, pórtense varonilmente y esforzados. Este versículo para mí me pareció tan explícito en el tema que estamos analizando y me parece bien directo, bien directo. Así que por favor tenlo presente a la hora de decir, ¿por qué me conecto? ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué necesito estudiar? ¿Por qué debería estarme conectando? ¿Por qué necesito esforzarme? ¿Por qué necesito mantener siempre esta altura? Porque Pablo se los recordaba a los corintios. ¿Está bien? Y un principio que hoy quiero que tengas presente y que no lo olvides es el siguiente. Todo, y apúntalo si estás apuntando, qué bueno que lo puedas hacer, pero todo lo que no progresa
todo lo que no progresa se degrada. Todo lo que no progresa se degrada. ¿Cómo es esto que pase? ¿Cómo es que funciona esta idea de todo lo que no progresa se degrada? Es lo que se conoce como la ley de la entropía o la segunda ley de la termodinámica. Dice que todo en el universo está en constante entropía. ¿Qué es entropía? Desorden, caos. Entonces todo lo que no progresa se degrada. Todo lo que no progresa se degrada, porque así funciona el universo. El universo está en constante degradación. Si tú y yo no estamos en constante progreso, entonces estás en degradación. Por eso el tema del mantenimiento, y tenemos a Haber, por ejemplo, que es un tremendo mecánico, así es como funciona exactamente igual. Si tú no le haces mantenimiento a tu coche y lo sigues utilizando, se desgasta, se degrada. ¿Sí? El aceite y los componentes se desgastan y requieren mantenimiento. Bueno, venir a este entrenamiento, escuchar este podcast, escuchar este audio y volverlo a escuchar es como ir al taller, como llevar tu taller al coche. Porque todo lo que no progresa se degrada. Punto. ¿De acuerdo? Y es una cosa bien interesante que la palabra nos muestra para que tengan una idea no solamente científica, que es la parte de la ley de la entropía, que les decía que es la segunda ley de la termodinámica. También tenemos cuando el versículo dice en la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se espera que tú y que yo, si buscamos esta justicia del Señor, vayamos en aumento como la luz de la aurora. ¿Y cuándo se detiene la mañana? ¿Cuándo se detiene el amanecer? No se detiene nunca. No existe esta oportunidad como, bueno, yo creo que ya llegué a un punto donde ya es suficiente, donde puedo estar un poco en stand-by, como ya puedo relajarme un poco, puedo, ya no necesito tanto estudiar, pero no te olvides, todo lo que no está progresando se degrada, ¿de acuerdo? Y si esto es así, tomar este curso, todo este contenido es una cosa que te va a ayudar siempre a mantener la disciplina y el progreso. Y ya para concluir esta introducción, te quiero pedir que vengas conmigo un momento a la carta de los Gálatas. Déjame confirmo, por favor, un momentito. Romanos, perdón, Romanos 13:8. Romanos 13:8. Dice Mike, para en el mundo que ya me quiero bajar. Dicho por Mafalda. Ahí tienes, pues. Ahí tienes tal cual, o sea, el mundo va a desarrollar y crecer y, o sea, y avanzar, pues. Tú y yo necesitamos progresar. ¿Está bien? Romanos 13:8, uno de los versículos lema que vamos a necesitar en este contenido, dice, no debáis nada a nadie, sino ámense unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No hay mucho que decir sobre esto, pero el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Y quién es tu prójimo más cercano? Tu cónyuge. Si no estás casado, tus padres. ¿Está bien? Entonces, mucho por hacer, mucho por desarrollar, mucho por tener presente, mucho. Así que, qué mejor tener una guía que puedas utilizar y apegarte y tener presente con la intención de todavía tener mayor, em, pues mayor marcado, mucho mejor marcado los linderos o las vallas que te pueden ayudar a mantenerte en esta progresión de la que estamos hablando. Si esto es así, pues ahora sí vayámonos por favor a nuestro capítulo número 2. Estamos leyendo y estudiando, analizando la guía matrimonial del rabino Shalom Arush, ¿de acuerdo? Si tú estás escuchando esto y eres una dama, te invito a que no lo escuches, a que le pongas pausa, puesto que esta información está pensada especialmente para los varones, ya que los varones son mucho más responsables por la parte masculina en una relación que las propias mujeres. Así que como esto solo le va a sumar al varón, te invito a que tú nos permitas trabajar entre varones. ¿Está bien? Dicho lo anterior, vámonos capítulo número 2, sin críticas. En este capítulo vamos a aprender uno de los fundamentos más importantes para la paz en el hogar. Empezaremos con la siguiente historia verídica. Un marido vino a verme y con él una larga lista de lo que hace cada día por su mujer. Cada día le consagra tiempo, es atento a sus necesidades, le compra todo lo que ella quiere,
La mima y la satisface con todo tipo de cosas extraordinarias. Aparentemente su esposa debería ser la mujer más feliz que existe, sin embargo, cuenta su esposo, a pesar de todo, no gozan en el hogar de paz, paz matrimonial, paz en el hogar. Su esposa nunca está satisfecha, siempre está triste, siempre se queja, anda nerviosa y hasta estalla en terribles ataques de ira. ¿Cómo puede ser? Y les hago una pregunta, mis estimados amigos. ¿Será que alguna vez te ha pasado esto? Que entregas, haces, te esfuerzas, das, la mimas y aún así tu esposa nunca está satisfecha, siempre está triste, siempre se está quejando, anda nerviosa, después estalla en terribles ataques de ira. Dices, pongo para la comida, voy y vengo, traigo. Bueno, escucha esta historia. Dice el rabino, lamentablemente conozco muy bien la situación que me describió y de inmediato supe el motivo de la falta de paz hogareña. Le dije que la destruye o lo que destruye toda la alegría y la felicidad de su esposa son las críticas que le dirige todo el tiempo. Observé su rostro, observé en su rostro que mis palabras dieron en el blanco y continué explicándole que cada vez que critica a su esposa todos los regalos, los mimos y la atención que pueda prodigarle, no la harán feliz. ¿Y por qué? Porque una mujer que es criticada constantemente por su esposo es una mujer triste, deprimida, desesperada y sin una gota de vitalidad. Atención, caballeros, que este capítulo es brutal. Y este es el fundamento elemental de la paz conyugal. El marido nunca debe criticar o hacerle comentarios despectivos a su esposa sobre ningún asunto. Explicaremos este principio por distintos caminos, su profundidad, sus consecuencias y los esfuerzos requeridos para cumplirlos, por supuesto, requeridos para cumplirlo. Dice, pero ante todo necesitamos explicar lo siguiente. Así el Creador conduce el mundo, lo quieras o no, es una ley inmutable que es imposible de cambiar. De la misma manera que es imposible cambiar el orden de la creación, un hombre, que critica a su mujer no puede vivir con ella en armonía. Basta con verificar la realidad para comprobar que no es ninguna exageración. Se ve claramente cómo cada crítica y cada comentario crean una y otra grieta en el hogar hasta que éste puede llegar a derrumbarse completamente. Las razones y causas por las cuales el Eterno, Hashem, creó a la mujer de tal forma que la más mínima crítica de su esposo le causa un daño terrible son muy profundas e invariables razones. Por lo tanto, no esperes que tu esposa demuestre madurez, fuerza moral o que se acostumbre a tus comentarios. La crítica literalmente la destruye y de este modo el Eterno la creó. Hablemos del honor de la esposa. Necesitamos saber que en el campo espiritual la raíz del alma de la mujer es el honor. Te lo voy a volver a decir, escúchalo muy bien. La raíz del ser de la mujer es el honor. Toda su vitalidad y alegría dependen del honor que le demuestre su marido. En consecuencia, todo lo que le afecte a su honor la lastima en su raíz, debilita su vitalidad y hasta puede matarla en cuerpo y en espíritu. Todo el tema es el honor. Pilas, ¿de acuerdo? No se olviden, el honor. La mayor herida a la autoestima de la mujer es la crítica de su esposo, aunque él lo haga con la mayor delicadeza, y tanto más si lo hace en forma exigente y despectiva. Toda mujer quiere verse perfecta a los ojos de su marido. Esto es su honor, su alegría y lo que le da seguridad. Pero si el marido critica a su mujer, él destruye la autoimagen de ser perfecta a sus ojos y toda su confianza en sí misma. La mujer siente entonces que no tiene ningún valor a los ojos de su esposo y ya que no hay nada peor que eso para ella, su vida se vuelve insoportable. El principio que la crítica es todo lo opuesto al honor se encuentra explícitamente en las leyes de la Torá. No está permitido criticar al padre o a la madre
Y aquí añaden como ley oral, ni a nuestro rabino, ya que es una terrible falta de respeto. Estamos hablando, por supuesto, del mandamiento de honrar al padre y a la madre, que está explícito en Éxodo 20. ¿De acuerdo? Esa parte, la base es muy clara. Honrarás a tu padre y a tu madre. Respetarás, por supuesto. Entonces dice, aunque vea el hijo que su padre ha transgredido de la Torá, según los judíos, no le está permitido criticarle o hacerle un comentario al respecto. La única forma en la que se le puede hacer ver su error es insinuándolo solo de forma indirecta. Si el padre lo entiende o no, ya no es responsabilidad del hijo. De esto aprenderemos en relación a la esposa, que el honor de la mujer consiste en que su esposo no la critique de ninguna manera. Y de hecho, el honor a la esposa es un tema incluso más sensible y delicado que el de los padres o el del rabino, por supuesto, ya que a la esposa ni se le puede aludir un error indirectamente. A continuación aprenderemos otras maneras de influir sobre la esposa. Fíjate lo que está diciendo. Según los judíos, al padre o al rabino o a la madre se le puede decir indirectamente que se equivocó, pero a la esposa ni siquiera indirectamente. Y aquí te va a dar algunas formas en las que puedes influir en tu esposa. Yo estoy seguro, estoy muy seguro que en varias ocasiones, más de 10, 15, 20, 30 ocasiones, has pensado, mi esposa está equivocada en eso, pero si le digo, se va o la voy a lastimar. No se va, la voy a lastimar. ¿Cómo le hago? Bueno, este libro te va a dar una guía interesante para eso, ¿de acuerdo? El fundamento principal. El fundamento que las críticas destruyen la paz conyugal es tan claro y definitivo que cada vez que viene un marido a consultarme por la falta de paz hogareña, luego que me cuenta todas sus quejas, me describe los problemas con su esposa y los factores que según su opinión son los causantes de la paz en el hogar, le digo lo siguiente, los causantes de la falta de paz puntualmente. Le digo lo siguiente, te escuché, pero necesitas saber que todos los motivos que mencionaste como causantes no son válidos. El motivo principal por el que no tienes paz en tu hogar es porque continuamente criticas y le reprochas a tu mujer. Nunca ha sucedido que un marido no haya reconocido que critica a su mujer, pero después de tomar la firme decisión y comprometerse a dejar de hacerlo, he visto o ha visto puntualmente el marido una mejora dramática en su matrimonio. Asimismo, cada vez que una esposa me cuenta los problemas que tiene con su esposo y plantea todo tipo de quejas sobre sus costumbres, que si los suegros, el sustento, etcétera, lo que aparentemente es la causa de su falta de paz hogareña, por supuesto, pues la escucho detenidamente, pero en mi interior ya sé, dice el rabino, cuál es la causa principal. Después que se ha desahogado, pide hablar con su esposo a solas y le comento a él que el único problema son las críticas que le dirige todo el tiempo. La mayoría de las veces la mujer misma no es consciente que lo que le causa dolor, fíjate nada más esto, y el esposo le parece que ella hace una tormenta en un vaso de agua por cada cosa insignificante, pero en verdad todo es resultado de los comentarios y reproches que le angustian. Por consiguiente, ella no puede comprenderle. Se considera, pues, o sea, perdón, ser considerada con el esposo o incluso ser indulgente con él. E incluso se vuelve argumentadora, hostil, disgustada, riñe con su esposo por cualquier cosa, etcétera. Énfasis acá. Aquí debemos enfatizar especialmente las consecuencias de las críticas del marido, que pueden ser tan serias a tal punto que existen casos en los que la esposa llega a sufrir enfermedades físicas, lo que aparentemente no debería atribuirse al marido, por supuesto, especialmente en los casos que se trata de un esposo delicado o incluso noble, donde no parece haber relación alguna entre él, el esposo, y el sufrimiento de su esposa. De hecho, se debe indirectamente a la falta de conocimiento del esposo de la prohibición de criticarla en forma alguna. Y aunque lo haga muy pocas veces, aquellas pocas críticas puedan llevar a su esposa a una depresión terrible, a tal punto que pierda toda alegría de vivir. E incluso llegue a sufrir trastornos físicos, infecciones y distintas complicaciones, todo por las críticas de su marido. Está tremendo esto, ¿ah? Está fuertísimo esto que está mencionando.
Dice, en consecuencia, todo el tiempo en el que el marido critica a su mujer, no existe posibilidad alguna de avanzar. Te lo voy a volver a decir. Por todas las críticas que le hagas, en lugar de que le sumen y ella cambie, te prometo que no existe posibilidad de avanzar y de buscar factores adicionales que afecten a la paz conyugal o investigar distintos problemas espirituales o materiales que sufre la esposa, pues, o sea, no hay oportunidad de otra cosa. Si está la crítica es el conflicto ante todo. Primero que todo y antes que cualquier otro motivo, la crítica es lo que está afectando directamente al matrimonio. Ante todo, el esposo debe corregir su conducta, hacer teshuvá, que teshuvá ya saben perfectamente que es retornar al Señor, arrepentirse por todas las críticas que le hizo su esposa, aunque fuesen totalmente justificadas aparentemente. Y con más razón, las que no fueron, y rogar y pedirle al Creador que le conceda la fuerza y la determinación necesarias para no volver a criticarla ni por error. Permítame hacer una pausa acá porque les quiero compartir algo que especialmente es muy íntimo, pero que sin embargo sé que es necesario. El tema de la crítica, mis estimados amigos varones, es un tema de verdad supremamente necesario de comprender y de entender. Y te lo dice alguien que perdió su matrimonio, especialmente por criticar a su esposa. El tema de la crítica es un tema que definitivamente golpea y golpea muy fuertemente. No hay oportunidad para pensar en ninguna otra solución, como lo que decía el párrafo anterior, si hay crítica de por medio. Incluso, déjame te digo una cosa, no hay oportunidad para desarrollar espiritualidad en el matrimonio si hay crítica de por medio. No hay oportunidad prácticamente para nada si hay crítica de por medio. No hay oportunidad para madurar, no hay oportunidad para desear el progreso por parte de la esposa si hay crítica de por medio. Para progresar en ningún aspecto, ¿ah? En ningún aspecto, ni en el físico, ni en el material, ni en el espiritual, ni en el psicológico, ni en el emocional, ni en el tema del hogar, ni en el tema del bienestar en el hogar, menos en los hijos. No hay nada si hay crítica de por medio. En la mayoría de los casos, dice el libro, los maridos quedarán asombrados al ver el cambio dramático para bien en sus matrimonios, tan pronto como comiencen a corregir su conducta, ya que en el dejar de criticar se apoya la mayor parte de la paz conyugal. Después de haber comprendido que la mujer no tolera crítica alguna, escucha esto, no tolera crítica alguna, explicaremos a un nivel más profundo la razón por la que está prohibido hacer comentarios o crítica alguna a la esposa. Tu esposa es un espejo. Y esta explicación es muy buena, pon mucha atención. Ya que en todo en la creación está sujeto a la supervisión divina y todo está dirigido para la rectificación espiritual de la persona y del mundo, debe existir un motivo y un mensaje al haber establecido al creador, perdón, en la mujer la característica que no pueda soportar ninguna crítica. ¿Cuál es el motivo entonces? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué implantó el creador ese grado de sensibilidad en la mujer que su alma no sea capaz de recibir crítica alguna? Cuando era un joven estudiante, le pedí a mi maestro y guía espiritual, el rabino Eliezer Berland, Shlita, que ya saben qué significa que merezca largos años, que me orientara en el tema de la paz hogareña. El rabino me enseñó los dos siguientes fundamentos que dependen uno del otro y juntos forman de hecho la respuesta a nuestra pregunta. El primer fundamento. Según el Arizal, la mujer es el espejo del hombre. Por lo tanto, el marido debe saber que en todo, perdón, lo que ve en su esposa, o que todo lo que ve en su esposa, cualquier cosa que sea, una deficiencia o un mal rasgo, existe un mensaje para él. El segundo fundamento es nunca hacer ninguna crítica a la esposa, aunque ella cometa el más grande pecado o haga la peor cosa posible. Una vez más, el primer fundamento, ¿cuál es? La mujer es el espejo del hombre. Si hay alguna deficiencia o un mal rasgo,
es que hay un mensaje para ti como varón. Y el segundo fundamento es nunca criticar a la esposa, no importa la cosa que haga. El rabino me enseñó que todo lo que veo en mi esposa es un mensaje para mí. El mensaje puede aplicarse a todos los campos en la vida, tanto el campo espiritual como el material. En el campo espiritual, a las relaciones entre el hombre y el eterno, dice, a los defectos que tiene que corregir en su carácter, etcétera, pues en todo. Y en el campo material, la esposa sirve como un espejo que le refleja al hombre su actitud hacia ella. Si él la respeta de verdad, entonces ella también lo respeta. En cambio, si ella no lo respeta, eso indica que él tampoco la respeta a ella. Si para él ella es lo más importante de su vida, él también lo será para ella. ¿Y por qué los dos fundamentos dependen uno del otro? Ya que todo defecto que el hombre ve en su mujer es su propia falla, en consecuencia, no debe intentar corregir los errores de su esposa por medio de críticas o llamadas de atención, sino hacer una introspección y buscar en sí mismo cómo está afectado por esas fallas y corregirlas. Al hacerlo, el defecto ya se corregirá automáticamente en su esposa. Estos dos fundamentos pueden salvar literalmente la paz conyugal de toda pareja. Cuando el principio del espejo es conocido por el marido, le es fácil abstenerse de formular la menor de las críticas, incluso por la más grande falta cometida. Con este punto de vista espiritual, el hombre aprende una lección importante de cada defecto que ve en su esposa y busca cómo corregirse él mismo. Esta regla, el Eterno la muestra al marido por medio de su esposa. Lo que él tiene o lo que él necesita corregir en su vida. Cualquier característica negativa que vea el hombre en ella, cada defecto y cada error que ella cometa, le muestra lo que él necesita rectificar. Tal como un hombre que se para frente a un espejo, vean este ejemplo, es buenísimo. Tal como un hombre que se para frente a un espejo y ve su cuello torcido, pues no procura corregir al espejo, sino su cuello. Si ve una suciedad sobre su camisa en el espejo, pues no empezará a limpiar su imagen reflejada. Eso sería ridículo. Asimismo, el marido necesita saber que lo que ve en su mujer es lo que él mismo debería corregir. Y esta es la respuesta a nuestra pregunta. El Creador creó a la mujer tan sensible a la crítica, no para que el marido la critique y la corrija, sino para corregirse a sí mismo. El creador hubiera querido que el marido corrigiera, perdón, si el creador hubiera querido que el marido corrigiera a su mujer, le habría dado a ella un alma, perdón, capaz de recibir las críticas y los reproches, tuviera la fortaleza para escucharlo. Pero él creó a la mujer de tal modo que cuando el marido la critica, ella no lo puede aceptar y toda la paz en el hogar se desmorona. Lo anterior nos enseña también cómo de verdad puede el hombre efectuar un cambio en su esposa sin decirle una sola palabra, corrigiéndose a sí mismo, cómo lo haría delante de un espejo y entonces ella cambiará. Se lo voy a volver a decir. Esto que acabamos de leer nos enseña cómo de verdad puede el hombre efectuar un cambio en su esposa sin decirle una sola palabra. ¿Cómo? Corrigiéndote a ti mismo, como lo harías delante del espejo y entonces tu esposa cambiará. Probablemente te suene esto como complicado de entender o difícil de creer si dices, es que brother, no conoces a mi esposa, mano. No conoces cómo es mi esposa, men. Está bien bonito como dice el libro y probablemente podría funcionar, pero definitivamente tú no sabes cómo es mi esposa, pues. Y no tienes una idea cómo es que no tiene nada que ver conmigo, pues. Ella en su rollo es así y está pesado, pues. Y no, o sea, no importa qué haga yo, cuánto me corrija yo. Estoy seguro que ella no va a cambiar. Mira, suponiendo que fuese así, pon en práctica esto del libro.
Primero empieza practicando, se intenta practicarlo del libro. Probablemente nunca lo has intentado con esta instrucción. Primero te motivo a que lo intentes. Uno, dos. En un momento más vamos a revisar si existen ejemplos de esposas equivocadas por causa de su marido y que realmente esa equivocación de la esposa realmente era un reflejo de la falta de corrección del esposo. Te voy a dar dos ejemplos que son de hecho familia. Y sobre todo, date cuenta que va a ser necesario, muy necesario, esta introspección, de verdad bien profunda, para entender cómo es que eso que tu esposa está haciendo, que te parece definitivamente así insólito, am, increíble e imposible de cambiar y un gran, gran error, eso que quieres que corrija ella, probablemente, aunque es un espejo, no es exactamente lo mismo que tú tendrías que estar buscando corregir o que tú necesitas corregir. Probablemente necesitas entender y hacer esta introspección profunda con la intención de comprender la raíz de por qué ella hace lo que hace y probablemente la raíz es la que coincide contigo. No exactamente lo que se ve, no exactamente ese síntoma, probablemente la raíz de ese síntoma es lo que sí tú necesitas corregir. Al ratito pondremos algunos ejemplos con la intención de comprender esto mucho mejor, ¿de acuerdo? Cerramos con esta parte de la sección, con esta sección, perdón. Dice, el matrimonio es designado de hecho para lograr la rectificación del alma del hombre, ya que de acuerdo con la Torá, la mujer no tiene la obligación de casarse como el hombre sí la tiene. Y de esto podemos comprender entonces la enseñanza del Arizal, que la mujer ya ha sido corregida espiritualmente y la causa por la que es enviada a este bajo mundo, según la filosofía judía, es para facilitar la corrección del alma de su marido. Escucha esto, para facilitar la corrección de tu alma según la sabiduría judía. Por lo tanto, toda mujer está programada con la máxima, escucha esto, y te va a hacer gracia para que ahora sí pienses por qué tu esposo es como es. La mujer está programada con la máxima precisión para cumplir con su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Que su esposo llegue a su perfección espiritual. Cada error, falla o falta en la espiritualidad del marido provoca en forma automática, escucha esto, una respuesta determinada y conocida en la esposa. Asimismo, este principio opera también en la dirección contraria. Es decir, toda cosa buena, elevada, virtuosa que el marido logre, también provoca automáticamente una respuesta positiva y conocida en su mujer. Enseguida aprenderemos cómo interpretar las distintas reacciones de la esposa. Cuando observamos la esencia de la mujer con ojos de emuná, con ojos de fe auténtica en el Creador, entendemos que todas sus cualidades están programadas con precisión para lograr que su esposo sea un hombre justo y recto. Vamos a dejarle hasta aquí porque quiero que podamos procesar esto de forma de verdad precisa y está mucho mejor tener menos contenido, pero que podamos poner en práctica, que un gran contenido que al final de cuentas durante la semana sea más complicado poner en práctica. Fíjate lo que está diciendo este libro, ¿de acuerdo? Este libro está hablándonos acerca de la no crítica. Prohibidísimo criticar a la esposa, ¿de acuerdo? Y el principio primero que estamos teniendo con la intención de comprender esto es que la esposa es un espejo, ¿de acuerdo? Si esto es así, ¿de acuerdo? Quisiera que tú y yo entendiéramos si existe un precedente de esto en la Biblia, ¿de acuerdo? Y te quiero poner el ejemplo de dos matrimonios cuyas mujeres aparentemente podríamos tener que son eh, mujeres que cometieron grandes errores, así, increíbles errores. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podrías que pasar eso? Pero que te des cuenta y que analicemos con esta puntualidad que antes de que la mujer cometiera este gran error, el hombre primero lo cometió. Y la mujer solamente reflejó, como el espejo que estamos analizando, el error que el varón o que el esposo había cometido.
Pongamos en nuestra mente el ejemplo de Sara, esposa de Abraham. Todos se acuerdan perfectamente que cuando se le dio la promesa de parte de Dios a Abraham y a Sara, fíjate lo que te voy a contar y seguramente lo vas a asociar muy bien, como eran mayores, muy mayores en edad y avanzados, por supuesto, y además eran estériles, ¿se acuerdan quién se rió cuando escuchó la promesa? Regularmente asociamos que es Sara, como, es que Sara se rió, como que Sara no creyó. Y cuando hablamos de Abraham, Abraham, no, el padre de la fe, por supuesto, Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque después lo menciona también así, ¿no? Después las cartas y demás. Sin embargo, para que cuando Sara, para que el momento que Sara se riera, Abraham se había reído primero. Es una cosa que estuvimos analizando ahora que estuvimos leyendo juntos la Biblia, y eso aparece en Génesis 17, ¿de acuerdo? Génesis 17, si me puedes acompañar, quiero que tengas bien claro este precedente. Menciona en relación a Abraham, la reacción que Abraham tiene. Y es una reacción que regularmente pasa desapercibida, pero, y juzgamos a Sara injustamente, pero quien primero se rió, quien primero tomó una actitud de pronto un poco incrédula, fue Abraham. En Génesis 17 dice, era Abraham, estoy leyendo Génesis 17, voy a leerme, no voy a leerlo completo, por supuesto, voy a irme hasta el versículo número, am, versículo 15 dice, dijo también Dios a Abraham, o a Abraham, dice a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, perdón, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahí está. Que Sara se riera no era un signo de que Sara no creyera. En esta explicación que tenemos entonces, que Sara se rió porque Abraham también se había reído, como reflejo de la actitud. Entonces, si hubiéramos tenido un análisis matrimonial sin tener presente esto, podríamos decir, Sara incrédula. Pero la incredulidad de Sara, por reírse, realmente, ¿de quién era la incredulidad originalmente? De Abraham, su esposo. Y todavía le reclama al Señor y le dice, yo de esta edad voy a tener, Sara, mi esposa, de su edad va a tener, por favor, ojalá Ismael estuviera delante de ti para siempre. Y el Señor lo corrige, lo rectifica. Sara solamente estaba dando el síntoma, pero la raíz estaba en Abraham y en su incredulidad. ¿Alguna vez habías notado que Abraham se había reído también? Si esto es algo que estás notando, es algo que te puede ayudar a comprender cómo es que este rabino nos enseña y dice, hey, para cuando tú tienes un conflicto con tu esposa, es que realmente el conflicto está en ti, ¿sí? Y lo primero que deberías hacer sería descartar que el conflicto esté en ti. Así que primero y toda la atención necesaria sobre ese síntoma. Lo que no te gusta de tu esposa probablemente es algo que necesitas solucionar tú. ¿Sabes por qué? Porque tú lo ves, porque tú lo notas, porque tú sí lo tienes presente, sabes identificarlo. Conoces el síntoma, sabes cómo se ve y cómo se siente, sabes cómo huele, ya lo conoces, pues. Y si eso es así, probablemente es porque lo necesitas corregir primero tú. ¿Sí? Otra más, ¿de acuerdo? Otra más. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de Lot? Especialmente su mujer. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que su mujer haya vuelto su mirada
a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo puede ser si Dios les dijo? Y la gente juzga duramente a la esposa de Lot, ¿cierto? Es como, no, ¿cómo puede ser el Lot que tu esposa, no especialmente a la esposa, ¿no? ¿Cómo puede ser que la esposa hizo lo que hizo y volteó y miró de vuelta para atrás? No, no, qué incorrección. ¿Cómo puede ser que no pudo liberarse de lo que había pasado y cuánta cosa? Y bueno, al final de cuentas, pues juzgamos a la esposa. Pero nos olvidamos de lo infiel que también era Lot. ¿Se acuerdan de esta ocasión cuando estoy hablando por allá de Génesis 19, 20, más o menos, ¿de acuerdo? Para que tengan referencia de que lo que les estoy contando no es una fábula, viene la palabra. De hecho, perdón, viene en la Torah. Ustedes se acuerdan cuando incluso el Señor va a destruir ahora donde vivía Lot, de acuerdo con sus hijas, y manda justamente a unos ángeles el Señor para sacar ahí a Lot, justamente. Pero ustedes se acordarán que Lot, cuando llegan estos ángeles del Señor o llegan estos varones de parte de Dios y el pueblo empieza a tocar a la puerta de la casa de Lot con la intención de que le dice literalmente que le dieran a los varones, danos a los varones para llegarnos a ellos. ¿Y qué hace Lot? ¿Alguien se acuerda qué actitud toma Lot y cómo les da para resolver eso en lugar de irse con los varones y en lugar de salirse con ellos? En lugar de reaccionar para ser fiel al Señor, ¿le parece algo sencillo? Entregar a sus hijas. Literalmente, entregar a sus hijas. Entonces, si hablamos de infidelidad, antes de hablar de la esposa de Lot y de haber volteado y de haber vuelto su rostro cuando el Señor les dijo que se fueran y que se apartaran, podríamos hablar lo que quieras de la esposa de Lot, pero para poder hablar de ella, primero hablemos de Lot. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? Para hablar de la infidelidad de la esposa de Lot, primero hablemos de la infidelidad de Lot con la familia, pues. Por supuesto, si Lot es infiel para su propia familia y su actitud demuestra que sería infiel con su propia familia, ¿cómo podríamos esperar que su esposa fuera fiel al Señor? Si Lot no era fiel a su propia familia, que las podía ver, ¿cómo su esposa podría ser fiel al Señor, que no puede ver? Estos dos ejemplos nos demuestran que antes de hablar de las esposas, primero necesitamos ver al esposo y nos deja en una cancha de responsabilidad el balón y esa cancha es nuestra, ¿sí? Y dice Cariel en el chat, y por eso sus hijas siguen el mismito ejemplo, claro, pura infidelidad, acostándose con su padre y creando en unas naciones justamente de esto. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando, pues? Ahora déjame te digo una cosa, si tu esposa, a pesar de no prestarte atención en todo lo que estamos diciendo, si después de todo lo que estamos diciendo, a pesar de eso, tu esposa aún ama al Señor, busca al Señor, sirve al Señor, anhela la bendición del Señor. Si tu esposa anhela todo eso, después de que tú no eres atento con lo que estamos diciendo contigo mismo, sigues criticándola, no prestas atención, no tienes palabras de aliento para ella. Si después de todo eso tu esposa sigue siendo fiel al Señor, déjame te digo que estás definitivamente en tremenda bendición y en tremenda gloria. Porque a pesar de ti, tu esposa ha buscado ser fiel al Señor. Eso sería lo homólogo a que a pesar de que Lot fuera como fuera, prácticamente su esposa seguiría siendo fiel al Señor. Hubiéramos querido que la esposa fuera fiel a que, aunque Lot fuera infiel. Pero si ese es el caso tuyo, que tú tienes una esposa que sigue siendo fiel al Señor, a pesar de que tú no eres fiel, de verdad, es tiempo de que cerrando esta sesión busques a tu esposa, vayas con tu esposa y como decía ahí, de verdad, hacerte shubá con el Señor, buscar arrepentirte con Él. Y también, ¿por qué no? Pedirle perdón a tu esposa por todo lo que le has criticado, por todo lo que le has achacado y por todo lo que le has cargado, sin buscar también ponerte a ti como responsable de esas situaciones. Sea como Abraham burlándose y después regañar a su esposa porque se burló. Sería como Lot bien molesto porque su esposa fue infiel cuando también él era infiel. Si alguna vez has sido como Abraham o como Lot en esta actitud, si alguna vez has tomado la actitud de Abraham o de Lot de criticar a tu esposa sin prestarte atención a ti, es tiempo en verdad que vayas y te disculpes, que vayas y pidas perdón.
Que vayas y te arrepientas con el Señor, por supuesto, y empiezas a considerar esto. Vengan conmigo, por favor, todos juntos, a Primera de Pedro 3:10. Criticarla o no criticarla. Hablar o no hablar. Le digo o no le digo. Primera de Pedro 3:10 dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y del mal, perdón, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quieres ver un buen día? Dice este versículo, 1 de Pedro 3:10, dice, refrena tu lengua del mal. Ejemplo, no hay críticas. Ejemplo, no voy a criticar a mi esposa. Ejemplo, cero críticas. Política en tu matrimonio a partir de este día, y si se te olvida, vuelve a escuchar este audio el siguiente mes. Política para ti, en mi matrimonio no hay críticas. No hay críticas. Esa es política. Política, cero tolerancia a las críticas. Si alguna vez intentaste esto y ya no lo has hecho, hoy es el momento perfecto para retomar este hábito. No hay críticas. No voy a criticar a mi esposa. Punto. ¿De acuerdo? Tal cual como es. Salmo 34:13, por favor. Eso te va a producir días buenos. Tu lengua, refrénala. Refrena tu lengua. Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua de hablar mal. Guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua de criticar. No critiques, caballero. No critiques a tu esposa. Te prometo que no le suma. Más bien le daña, la degrada, la agrede, la lastima, la violenta. Tu esposa no necesita tus críticas. Probablemente lo que criticas de ella justamente necesita exactamente que sea algo que cambie en ti. En vez de sumar, resta. Muy de acuerdo. Santiago, por último, Santiago o Jacobo 3:8. Dice Santiago 3:7, desde ahí voy a leer, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Si alguna vez se te olvida este principio, acuérdate, con la misma lengua que criticas a tu esposa, es con la misma lengua con la que le dices al Señor, te amo. Por supuesto, será algo completamente inconsistente. ¿De acuerdo? Trabajemos tantísimo en esto, de verdad, prestemos la atención por completo en esta. ¿De acuerdo? Esfuérzate, de verdad, mantén tu vigor en esto. ¿Sí? Por ejemplo, en la no crítica. Por ejemplo, en no criticar a mi esposa. Regresemos para cerrar a 1 Corintios, si me acompañan, por favor.
cerremos con 1 Corintios 13 y utilicemos este ejercicio para concluir. Si yo hablase, perdón, lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, y esa parte ya la establecimos. Ahora díganme, por favor, ustedes, ¿quién es el verdadero amor? Yeshua. Entonces podríamos poner completamente, Yeshua, como el amor, es sufrido. Yeshua es benigno, Yeshua no tiene envidia, Yeshua no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, Yeshua no busca lo suyo, no se irrita, y podríamos darnos cuenta que cumple con todas las características. Ahora bien, ¿serían capaces de poner su nombre en lugar de Yeshua para saber si también pasan la prueba como él? Hagan el ejercicio. En vez de que pongan el nombre de Yeshua o en vez de que pongan la palabra el amor, pongan su nombre. Y dense cuenta si es o no algo que coincide con ustedes. Si no es así, aquí es donde te das cuenta que necesitas trabajar un montón en tu propio desarrollo. Pon tu nombre, mira, en el versículo número 4. El amor es sufrido, no digas el amor. Pon tu nombre, Alejandro, Cariel, Cosmos, Mike, Alfonso, Diego. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Ahí te pones a pensar. No es jactancioso. Elvis no se envanece. Joel no hace nada indebido. Chuy no busca lo suyo. Daniel no se irrita. Leandro no guarda rencor. Javier no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Alfonso todo lo sufre. Elías todo lo cree. Álvaro Navarrete todo lo espera. Fer todo lo soporta. Si es cierto que es verdad, perfecto, estás siguiendo las pisadas de tu maestro. Si de pronto con alguno no te sientes tan apegado porque dices, caramba, creo que no lo he logrado, bueno, justamente es donde te das cuenta que necesitamos seguir poniendo atención en este tema.